Hola, mi nombre es María Ángeles Olive y mi proyecto Camino de Vida Cuántico y vengo a facilitaros una charla sobre transitando las pérdidas y los duelos emocionales desde tu esencia. Doy las gracias al festival y a todos los oyentes que se acerquen a esta entrevista. Gracias por abrirme las puertas de vuestra casa, de vuestro hogar y de vuestro hogar interno. Voy a compartir con vosotros a través del PowerPoint para facilitar de una forma más fácil eh, toda esta charla. Por tanto, primero de todo, te diría, coge un papel, coge un lápiz y escribe todo lo que vayas sintiendo durante esta charla. Y mi primera pregunta va, ¿cómo llevas las pérdidas en tu vida? ¿Cuál es tu primera pérdida? Y te diría, hoy, dedícate a hacerte amigo de ese monstruo que son las pérdidas que no has podido visionar, no has podido remirar y observar esa relación con ellas desde hace mucho tiempo. En el mundo occidental hablar de pérdidas es algo tabú. En cambio, en el mundo oriental es algo habitual y que se habla incluso estando los niños presentes en la conversación y permitiendo que estos participen en ella también. Sí es verdad que hoy en día en nuestro mundo ya vamos permitiendo que los niños y adolescentes participen más, aún y así queda un largo camino por recorrer juntos, adultos, adolescentes y niños, sobre este tema, ya que cuando hablamos de ello estamos poniendo presente todas esas pérdidas y duelos que no hemos tenido tiempo o no nos hemos permitido revisar o porque hemos deseado ocultar por ese daño que nos hacía de esas emociones y sentimientos ante esas pérdidas. Por tanto, escribe qué es para ti una pérdida, anótalo y vas a ver si cuando finalice esta conferencia algo ha cambiado en ti. Por creencias adquiridas de nuestra sociedad, religión, familia, hemos creído que las pérdidas es cuando una persona fallece. ¿Es esto verdad para ti? ¿Qué crees tú? Hoy vamos a descubrir si esto es así o aparece algo diferente ante nosotros que nos va a hacer cambiar esas creencias, transformando nuestra perspectiva de vida. La elaboración de las pérdidas es posiblemente un tema central en la existencia humana. Desde el nacimiento como primera y dolorosa separación de la madre, bajo la influencia de nuestra cultura, del bagaje genético que llevamos por parte de los padres, de nuestro medio social, influidos por nuestra historia personal llena de datos biográficos, viajamos a lo largo del ciclo de nuestra existencia en un continuo discurrir de vínculos y de pérdidas. Efectivamente, desde el propio nacimiento, como la primera y dolorosa separación, la vida de cada uno de nosotros es un continuo vaivén de pérdidas y separaciones, hasta la última y probablemente más temida, que es la de la propia muerte de la de nuestros seres queridos. ¿Qué queremos decir? Cuando nosotros nacemos, nos morimos de una etapa intrauterina para nacer a una nueva etapa extrauterina, la vida. También esas personas que en el vientre materno han perdido a un gemelo o a un trillizo, esa es su primera pérdida, pero todo esto hasta ahora no se tenía en cuenta y esto podría producir unas manifestaciones físicas, emocionales, o unos sentimientos que muchas veces no se sabía por qué las personas se sentían así, porque no había acontecido nada visiblemente. ¿Vale? Todas las pequeñas o grandes separaciones que vamos viviendo no solamente nos recuerdan la provisionalidad de todo vínculo, sino que nos van preparando para el gran y definitivo adiós, que es la muerte. En el transcurso del caminar por la vida, aparecerán ante nosotros cerca de 5.000 pérdidas y unas 10 aproximadamente son las más importantes y dificultosas en transitarlas y poder salir victoriosa de ellas. Por tanto, cuando vemos 5.000 quiere decir que van a haber etapas, 5.000 pérdidas que van a ser etapas, situaciones, compañeros, amigos, sin que nadie se muera. Una casa, un lugar, una ciudad, un pueblo, un país. En tu familia, ¿cómo viven las pérdidas que van apareciendo en el transcurso del tiempo? La muerte o la pérdida es una parte más dentro de la vida. ¿Lo reconoces así? ¿Cómo vives la vida antes de la muerte o de la pérdida? El ser humano necesita de todos los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando alguno de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como en el caso de la muerte,
Todas las dimensiones de la persona se ven afectadas, la parte física, la emocional, la cognitiva, la conductual, la social y la espiritual. De tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo o desarrollar un duelo patológico que requerirá, en algunos casos, de la intervención profesional para su recuperación. ¿Qué quiere decir un duelo patológico? Un duelo que se alarga más en el tiempo. Un duelo puede ir de 1 año a 2 años en poderlo superar. Todo aquello que queramos desarrollarlo mucho más antes, según cómo sea esa densidad de esa pérdida, va a ser imposible, puede llegar a causar un duelo patológico, que va a necesitar de un requerimiento más profundo de un psicólogo o de un psiquiatra. Por tanto, cuando desaparece o cambia algo con respecto a ti sin que se produzca alguna muerte, ¿lo consideras una pérdida para ti? ¿Te permites vivirlo así o está prohibido? Para perder algo primero hay que tenerlo, ya sea de manera física o simbólica. Por tanto, vamos a ir definiendo realmente qué es una pérdida. No tiene que ver solamente con la muerte de alguien, sino con la pérdida de algo material que para nosotros o nuestras expectativas es importante o ha sido importante en algún momento en nuestra vida y que va a influenciar en todas partes o dimensiones de una forma determinada y con unas connotaciones en ti. A veces acontece de forma brusca, inesperada, dolorosa, por una situación traumática y algunas veces inexplicable, y se hace difícil digerir en algunas de estas ocasiones. Por tanto, nos vamos a permitir ahora pararnos y revisarlas. Vamos a ver diferentes tipos de pérdidas, como hemos dicho antes, etapas evolutivas de la vida. No todo el mundo sabe vivir de forma fácil estas etapas. Pérdidas relacionales, que tiene que ver con las pérdidas de personas o animales. Pérdidas de capacidades, una parte física, una parte, esas partes mentales o esas partes psíquicas que se pueden ir perdiendo, pérdidas materiales ante la pérdida de objetos o posesiones, etapas de crisis personales o sociales. Y como en estos momentos estamos viviendo pérdidas, que es pérdidas de poder abrazar a la gente, pérdida de la libertad de poder salir, pérdida de la libertad de poder viajar, entre otras cosas, dada la situación que estamos viviendo por el COVID. No todas las pérdidas generan un duelo emocional intenso, aunque dependerá del recurso u otras variables, la autoestima o de las habilidades sociales que cada persona pueda tener. Las pérdidas pueden provocar malestar y sufrimiento durante un periodo más o menos largo. Desde nuestros propios recursos podremos adquirir de nuevos de esos recursos o esas habilidades nuevas para poder llegar a la adaptación completa ante esta nueva situación que ahora acontece, que estamos viviendo y que con el tiempo vamos a poder salir de allí con una nueva etapa que se va a presentar delante de nosotros. Todos tenemos una gran capacidad de adaptación inimaginable. Cree en ella, deja que brote sencillamente tu esencia. Hemingway decía, ahora no es momento de pensar de lo que no tienes. Piensa en lo que puedes hacer con lo que sí que hay. ¿Puede afrontar las pérdidas emocionales de la vida? ¿Cómo gestiona las emociones en las etapas de pérdidas o duelos? ¿Permito acompañarme en los procesos de pérdidas emocionales? Es un aprendizaje de vida a través de la transición por las diferentes etapas del proceso, como hemos visto las diferentes etapas. Aprovechalo todo lo que aparezca ante ti, conviértelo en un recurso para facilitar salir del proceso en el cual te encuentras embarcado en estos momentos de esas pérdidas o esos duelos. Reinvéntate a partir de esa situación actual. Seguramente al principio estará en la fase de supervivencia o víctima, ya que es lo único posible para ti. A partir de realizar el proceso de duelo, llegarás a poder encontrar el hilo de la vida en esta nueva forma a través de la adaptación al proceso y a la vida. Puedes haber unas manifestaciones ante estas pérdidas de forma emocional, otras manifestaciones que serán a través de los pensamientos, sensaciones físicas, conductas. En las pérdidas transitaremos por 5 etapas o fases de dolor. Dolor emocional, seguidas de 4 etapas o fases de la parte mental. Observando cómo este proceso afecta tanto a nivel físico, mental, emocional, psicológico y conductual. Aquí estas fases de las pérdidas las elaboró Elizabeth Kubler-Ross, una gran persona que se dedicó a trabajar sobre todo en los procesos de muerte de niños, pero sobre todo a los niños, pero también
a transitar y a facilitar el tránsito a los adultos y sobre todo a los familiares. Y de ella hemos aprendido pues, estas etapas del proceso de pérdida, donde vamos transitando, vamos elaborando, subiendo y bajando, y vamos recorriendo todas esas etapas hasta aparecer un nuevo ser, habiendo asimilado todo ese proceso de pérdida y ese proceso de duelo en el cual nos podemos estar inmersos. Yo con mi proceso de vida, pues he realizado una guía diferente, nueva, aparte de esas partes que nos enseñó y nos dio y nos dejó elaboradas Elizabeth Kubler-Ross, para que pueda ser mucho más fácil, más entendible, como una rueda de la vida en la cual iremos transitando por esas partes, primero esas partes emocionales y después estas mentales, primero en ese camino de la pérdida, que es la tristeza, la negación, la cólera, la frustración, ¿no? Y donde empezamos a reconocernos y a entender un poquito más y donde después podremos ir elaborando diferentes herramientas para poder salir de ese proceso. Por tanto, esas fases no siempre son seguidas, sino que es como un vaivén, que hoy puedo estar bien, pero mañana puedo volver a ir un poquito para atrás, pues tengo más pena o más lágrimas, después puedo ir más hacia adelante. Como os decía antes, ese movimiento se recomienda hacerlo en un año y de un año a 2 es lo normal. Por tanto, no vayamos a exigirnos. Recuerda, el duelo ante la pérdida es un proceso por el cual transitar de forma amorosa. Respeta tu sufrimiento, aunque no te mantengas allí de forma prolongada. Atrévete a vivirlo, pero no te mantengas en el sufrimiento. Busca una mano amiga que te acompañe a sostener todo lo que ahora te acontece. Será mucho más fácil para ti. ¿Te atreves? ¿Te lo vas a permitir? Por tanto, en este proceso que hemos elaborado durante esta charla que he transmitido, mi deseo es que podáis entender que es mucho más fácil si no vivimos esos duelos, esas pérdidas que han ido transcurriendo en nuestra vida. Lo que va a acontecer es que cuando aparezca una nueva pérdida, la podemos vivir mucho más profunda, porque se va a hacer visible todas esas pérdidas que han habido anteriormente y que yo no he sabido solucionar. Por tanto, mi recomendación es: toda pérdida, intenta elaborarla, intenta vivirla, intenta despedirte, intenta cerrarla, porque va a ser mucho más fácil para ti, porque va a ser de una forma que tú vas a cerrar esa etapa y vas a recoger esa energía que si no se hubiera quedado estancada allí, y vas a poder ser una persona nueva, con una nueva energía, con más potencial para estar presente en lo nuevo que te toque vivir. Por tanto, mi recomendación es: cierra todas esas pérdidas, hazlo ahora, elabora un listado de esas pérdidas que te vayan apareciendo, despídete de esas personas que no te has podido despedir haciendo trabajos simbólicos a través de una carta de despido, en la cual vas a poder escribir todo aquello que no has podido explicar con anterioridad, que no te atreviste a decir, o que en ese momento no estabas preparada o no te dejaron. Por tanto, no pasa nada, porque para nuestro inconsciente no existe el tiempo. Todo aquello que realicemos y cerremos ahora es válido para nuestro inconsciente, por tanto es válido para nuestro ser. Y vamos a ir recuperando, porque nosotros, cada uno de nosotros, en esas pérdidas que hemos vivido durante el tránsito de nuestra vida hasta este momento actual, tenemos una conexión energética que nos mantiene una parte de nosotros allí. Por tanto, no estamos totalmente al 100% aquí presentes en nuestra vida. Por tanto, mi recomendación como cierre, como broche final de esta charla, es: revisa esas pérdidas y va a florecer mucho más tu esencia, tu conciencia, vas a estar mucho más presente y sobre todo vas a estar mucho más libre. Por tanto, este tránsito, trascendiendo esas pérdidas, esos duelos emocionales que han existido en tu vida, es para que tú puedas sentirte más libre, con más alegría y con ganas de vivir. Por tanto, deseo que esta charla te haya gustado, y si en algún momento tienes alguna pregunta o deseas alguna aclaración, puedes escribirme a través de mi WhatsApp y te contestaré con mucha facilidad y muchas ganas. Por tanto, como os digo, gracias por permitirme estar, gracias por permitirme compartir. Soy María Ángeles Olivé, Camino de Vida Cuántico.
trascendiendo las pérdidas y duelos emocionales desde tu esencia. Muchas gracias.